Buenos días, hermanos. Es muy grato para mí poder tener el honor y responsabilidad de compartir la palabra del Señor este domingo. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija, para que nuestro corazón pueda estar enfocado en sus asuntos, para que lo que pueda yo hacer sería transmitir lo que Dios en su palabra nos presenta hoy, y para que podamos todos tener nuestra mente puesta, nuestra atención totalmente puesta en nuestro Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites llegar a este lugar. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente pueda poner atención a tu voz en estos minutos, que podamos dejar fuera las distracciones o preocupaciones razonables muchas veces del día a día, pero que podamos ahora poner atención a tu voz. Dirige nuestro corazón, dirige, Señor, a nuestros oídos, nuestra capacidad de discernir y de entender y también amar tus enseñanzas. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a volver a las cartas del apóstol Juan. Vamos a leer, porque es bueno tener siempre primero la palabra de Dios como fuente de lo que vamos a reflexionar. Es la segunda epístola del apóstol Juan. Ya terminamos la primera. El domingo pasado se predicó ya sobre Colosenses por el pastor Hernán. Y ahora volvemos a la segunda epístola de Juan. Dice así, vamos a ver versículos 1 a 4. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y el 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, continuamos con las cartas de Juan y vemos que siempre están los conceptos de amor y verdad, que son conceptos que se aplican a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Si yo les pregunto quién es la verdad, ustedes me dicen Jesús, ¿cierto? Y si hablamos de amor, nosotros decimos que Dios es amor, como características inherentes y propias de ellos. Y la verdad es que la palabra nos va a mostrar que no lo podemos, estas dos características no las podemos separar, no las podemos mirar o considerar como aisladas, sino que son parte de lo que es nuestro Señor. En domingos anteriores estuvimos viendo con nuestro hermano Jonathan respecto de la seguridad de salvación en Cristo, que no es por sentimientos ni méritos propios, sino que por la promesa de Dios. Y es Él el que otorga la vida eterna. Nuestra seguridad está en Cristo y en su palabra, no nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras habilidades. También se mencionó que la oración verdadera no busca imponer nuestra voluntad a Dios, sino alinearlos con la suya. Yo debo confesar que muchas veces yo oraba por ciertas ideas y proyectos y después llegaba ante Dios básicamente como diciéndole: Señor, por favor, pon tu timbre en este proyecto mío, valídalo, en vez de partir al revés. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago de aquí en adelante? A mí me gusta el ejemplo del apóstol Pablo cuando llega viajando. Imaginémonos que ahí está el Mediterráneo y viene viajando y llega a la costa y ya no sabe para dónde ir. Y uno podría decir, un pastor de ahora, famoso, debe tener sus agendas copadas hasta el año no sé cuánto,
porque no es fácil a veces. Y uno dice, un apóstol, como Pablo, digamos, tener la humildad de decir, la verdad, Señor, no sé para dónde ir ahora. Y ahí se detuvo y oró, y el Señor le dijo hacia dónde ir. También vimos que existe un llamado a la iglesia a reaccionar con amor e intercesión frente a un hermano que ha caído en pecado, buscar restaurarlo con humildad y oración. ¿Ya? Obviamente esto implica y supone que el hermano está arrepentido genuinamente. Y después, un domingo posterior, con el hermano Carlos Liempi, ahí reflexionamos en que quien ha nacido verdaderamente de nuevo, de Dios, no vive practicando el pecado porque Cristo transforma su vida y guarda del maligno. Y también vimos una exhortación que hace Juan en la carta anterior, en que exhorta a la iglesia a guardarse de los ídolos, ¿ya? Es decir, de cualquier cosa que ocupe el lugar que tiene que ocupar Cristo en el corazón, ¿ya? A veces uno piensa en ídolos como ya las estatuas que tenían ciertas culturas, pero si algo ocupa el lugar que tiene que tener Cristo, en importancia, en confianza, hay algo de idolatría ahí. A veces puede ser mi prestigio, mi familia, una propiedad, una carrera, mi capacidad de hacer negocios o cualquier cosa así. Y el sustento no está ahí, sino que está en el Señor, porque en cualquier momento nos puede quitar todas esas cosas. Y la verdad es que Dios es el que provee, el que permite la satisfacción de nuestras necesidades. Vamos a pasar ahora ya de lleno a estos versículos que leímos de Segunda de Juan. Un pequeño contexto antes. Nosotros vivimos ahora en una época en que la verdad en general es cuestionada, en el sentido de que se ha pasado aún a considerar que todo es subjetivo, incluyendo la verdad. Si uno estudia en filosofía, en el colegio al menos, ahí tuve mi filosofía, después no en la universidad, los antiguos buscaban la verdad y era un tema muy central. Y actualmente los pensadores humanos han llegado a la idea de que la verdad es más bien subjetiva y se centran en temas como lo que percibe cada persona, que depende de la opinión de cada uno. Entonces, básicamente niegan que hay una verdad única y objetiva. Y vamos a ver un poquito más adelante que esto no es algo nuevo, sino que como casi todas las ideas, siempre hay algo anterior, que es básicamente lo mismo, cambiado de nombre. En las cartas de Juan, vemos que Juan está preocupado porque habían personas, falsos maestros, que estaban distorsionando las enseñanzas, cuestionando la enseñanza acerca de Cristo. Y esta es una preocupación de Juan durante todas estas cartas. También, como hablábamos antes de el amor y la verdad de Dios, siempre el ser humano tiende a irse a los extremos, y vamos a ver cómo Dios nos va mostrando, y el Señor Jesucristo va evidenciando su verdad y su amor por nosotros. Primero vamos a ir al versículo 1, que dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. En este versículo se presenta el apóstol Juan como anciano. Ahí viene esto del griego presbíteros, y que denota una posición en una iglesia local. Se piensa que esta carta fue escrita desde Éfeso, hacia finales del siglo I. El apóstol Juan sería el último que quedó con vida.
de todos los apóstoles que podemos conocer en el Nuevo Testamento. Y como digo, fue escrita en Éfeso. Y el destinatario dice que es a la señora elegida y a sus hijos. Acá el apóstol habla de una señora, y la verdad que hay un par de interpretaciones de quién es el destinatario de esta carta. Una dice que es efectivamente una señora específica con nombre y apellido, pero que no se menciona aquí, o que es una forma de hablar de la iglesia en cuanto a su elección y también a sus hijos, que serían los hermanos. Sea como sea, esta carta nos va a enseñar respecto del amor y de la verdad. Respecto del Señor Jesucristo, si nosotros recordamos, por ejemplo, algunos versículos que hablan de su amor y su verdad. Recuerdan, por ejemplo, lo que pasó con la mujer adúltera, ¿cierto? Donde venían estas personas a condenarla, querían apedrearla, y el Señor intervino de cierta manera y le dijo, no, ni yo te condeno, ¿cierto? Y le dijo, vete. Y uno podría decir, ahí está el amor de Dios y de Cristo expresado en una misericordia. Pero también le dijo algo que es ya un tema de verdad. Le dijo que no pecara más. Vemos acá el amor de Cristo, ni yo te condeno, y también la verdad. No peques más. Entonces Jesús acá mostró la misericordia sin aprobar el pecado. A veces uno toma el versículo y podría quedarse con una parte. Esa no es una buena idea. Tampoco es bueno ignorar el contexto. Pero acá podemos decir con claridad de que Jesucristo mostró amor, pero también mostró algo concreto. Porque no le dijo una sugerencia, no le dijo sería bueno, sino que le dio un mandamiento. Y el mandamiento no de pecar menos, ni de pecar poco. Le dio el mandamiento de no pecar más. Y eso es lo que Dios entrega a quien llega a Él. También podemos ver y considerar el ejemplo del joven rico. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Era un joven que podríamos decir, se había portado bien, tenía buen testimonio desde su juventud. Y el Señor, conociendo su corazón, le dice que tenía que dar sus tesoros, dárselo a los pobres y seguirle. Pero hay una palabra que a veces uno pasa por alto. Dice en Marcos 10, 21 y 22, dice, entonces Jesús mirándole le amó. Y en amor el Señor le dijo esa verdad, que para él fue dura, pero que era la verdad. Y no está de más las palabras en el texto de nuestra escritura que fue inspirada por Dios. El Señor acá nos quiere mostrar que eso fue en amor. Y que ese amor y esa verdad de Cristo nosotros no las podemos separar. Dicho de otro modo, si solo tenemos amor sin verdad, no es verdadero amor de Cristo. Y si solo tenemos verdad sin amor, tampoco es verdad de Cristo. Porque son las dos cosas que van de la mano. También esto es muy claro en el mismo plan de salvación, en el mismo evangelio, en cómo en la cruz nuestro Señor Jesucristo juntó la verdad, la justicia y también su amor. Y era la única manera de hacerlo. Entregar su vida, cumpliéndose la justicia, pero también con amor. Y esto aparece de manera muy bonita en el Salmo 85, versículos 9 y 10. Dice así, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.
Entonces, estas dos cosas se pueden encontrar en el maravilloso plan de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan, ahora el Evangelio de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y el amor es una manifestación, o sea, gracia es una manifestación del amor y verdad, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el amor que nos pide a nosotros, el tener los unos por los otros, es de la misma manera. Es un amor en verdad. Les decía antes de que es cuestionado con mucha fuerza lo que es la verdad. Algunos dicen, no existe, básicamente. Todo es subjetivo, todo es relativo, etcétera, etcétera. Pero esto nunca es nuevo, la verdad, hermanos. Eso es bueno leer la palabra de manera íntegra, consistente y con los ojos bien abiertos y con la ayuda del Señor, obviamente. Porque si vemos en el encuentro entre Jesús y Pilato, cuando Jesús compareció ante Pilato, Pilato le dice, luego eres tú rey, y el Señor le responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y recuerdan qué le dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Y era una pregunta real o era retórica? La pregunta, bueno, lo preguntó, es verdad que preguntó, pero no estaba esperando una respuesta, a eso voy. Dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No era una pregunta real. No esperó a que Cristo le dijera que es la verdad. Y lo que es más o menos irónico, negando que la verdad exista, salió y dijo una verdad, que es que no había en Cristo ningún delito. Siguiendo con el versículo 1 del texto de Segunda de Juan, dice, respecto de amar, dice, respecto de la señora elegida y sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Eso nos incluye? Nos incluye, ¿cierto? Estos son argumentos para decir que está a una iglesia local. La señora elegida es una iglesia local. Entre otras cosas también porque en el último versículo dice, los hijos de tu hermana, la elegida nuevamente, te saludan, amén. Que es poco probable, dice, que hayan dos hermanas que se llamen elegida en este contexto. Entonces, hay un amor que es compartido, por así decirlo. Entonces, el amor a la iglesia está en todos los que han conocido la verdad. Y en esto, Cristo es el vínculo, que no es un vínculo humano, sino de parte de Dios, obviamente. Entonces, si estamos lejos de la verdad, no tenemos el amor ágape a la iglesia. Y si no amamos a la iglesia, no estamos en la verdad. Son las consecuencias naturales de estar en la verdad. Y esto lo expresa muy bien el mismo apóstol Juan en el Evangelio, lo escribe, digamos, pero esto lo dice Cristo. Un mandamiento nuevo os doy en el Juan 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, es una señal importante. ¿Cómo van a conocer el mundo que somos discípulos de Cristo? Por el amor que tenemos los unos con los otros. Entonces son verdades importantes, verdades que enfatiza acá el apóstol Juan. Continuamos con el versículo 2 que dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces, a causa de la verdad, porque en el primer versículo es como una presentación, yo escribo como anciano, a quien escribo, ¿y por qué?
La causa del por qué. La causa, por qué. Entonces, la causa del por qué de esta carta es la verdad, dice el mismo apóstol Juan. Es la preocupación del apóstol Juan respecto de la verdad. ¿Qué pasaba? Ya se había mencionado en cartas anteriores, pero habían ciertos falsos maestros. Voy a adelantar un poquito en el versículo 7 de la misma segunda de Juan. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, había personas que estaban negando que el Señor Jesús había venido en carne. Y hay una advertencia importante, un mandamiento, versículos 10 y 11 de la misma carta, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que Jesucristo sí vino en carne, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Obviamente esto no es razón para no ser hospitalario en general, ¿sí? Pero si es que viene alguien con estas enseñanzas, con esta intención, aquí se pone un límite duro y radical. Esto manda la Escritura en estos versículos. Y esta preocupación era la que motivaba a Juan a escribirles. Respecto del mismo versículo, al final dice que la verdad permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esto quiere decir que esta relación nuestra con la verdad no tiene una fecha de caducidad. No es algo en que nosotros debiésemos considerar que se va a terminar, no vamos a estar o no debiésemos estar en ella, sino que es algo que es permanente. Y esto también es una muestra de la fidelidad del Señor. Entonces, esta verdad no se va a ir. Nosotros, los seres humanos, somos inconstantes, pero Dios es fiel y su verdad es fiel. Siempre resulta útil al considerar la fidelidad de Dios, a pesar de nuestras falencias, considerar el ejemplo de Israel. Y a veces uno puede leer en el Antiguo Testamento cómo el Señor tenía paciencia y amor con un pueblo que era tan rebelde, que era como una secuencia de caídas, idolatrías y cosas peores. Había un profeta, muchas veces el profeta eran perseguidos y muertos, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y en algún punto podría haber alguna restauración. No pasaba mucho tiempo y nuevamente. Y en algunos puntos el Señor decía, para mostrar su desagrado con el pecado de Israel en ese tiempo, ya no quiero escuchar sus alabanzas, ya sus sacrificios no los soporto, porque no eran de corazón, sino que eran externos, como el pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos. Y esto también es un ejemplo para nosotros. A veces a mí me pasa de que como me pongo severo con Israel y digo, ¿cómo pueden ser así? Si ellos vieron el paso del Mar Rojo, el maná y todas estas cosas. Pero también uno tiene que ser, ser humilde y decir, esta figura es para nosotros también. Tampoco asumir de que si viésemos ciertas cosas por sí solo tendríamos una relación necesariamente mejor con Cristo. Porque lamentablemente el corazón de los humanos es así. Uno dice, yo creo que en la carne, que si yo viese algo, entonces tendría fe. Pero la fe no es por ver. Entonces no es un tema de ver. Y así lo muestra la palabra. Y en esto, hermanos, creo que también es importante esta permanencia de la verdad, tenerla como algo firme, como una promesa a la cual aferrarnos, incluso en momentos en que hemos caído, en que estamos lejos de la palabra quizás,
en que estamos lejos del camino del Señor, pero siempre tenemos que recordar que el Señor está dispuesto a recibirnos. En la medida que nosotros nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados, obviamente, y acudamos a Él. La ira de Dios es algo fuerte, hermanos. Tenemos muchos ejemplos bíblicos sobre eso. Sin embargo, quisiera ver algunos versículos que reflexionan sobre esto. En Oseas 11, versículos 8 y 9, dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. También en Oseas dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Esto es Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En Miqueas dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y Cristo también lo volvió a hacer cuando le dijo a la mujer: yo no te condeno, no peques más. Y ya Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece. Qué maravillosa promesa, ¿no? Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si alguien está pensando: yo he caído demasiado bajo, he estado demasiado tiempo fuera, demasiado tiempo lejos, soy muy responsable porque he escuchado mucho la palabra, hermanos, amigos, el Señor está esperando ahí, con su misma misericordia, con su misma paciencia, pero vuelve a Él, vuélvete a Él, porque si no la ira de Dios está sobre ti. Y eso tampoco cambia. Recordemos, amor y verdad. No podemos tomar la una y dejar al lado la otra. Sigamos avanzando. Versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Voy a tomar un poquito de agua. Acá, la palabra que dice sea, viene en el griego, digamos, dice concretamente será. No es condicional. Será con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Entonces acá lo que hace Juan es importante. Resalta la igualdad de Jesús con el Padre, que era lo que se estaba cuestionando. El cuestionamiento que más llamaba la atención de Juan, que no lo dejaba dormir, que le hacía escribir cartas, era que se estaba cuestionando al Señor Jesucristo, como Dios y como hombre. Entonces acá dice que todas estas tres cosas, la gracia, la misericordia y la paz, vienen de Dios Padre y del Hijo, el Señor Jesucristo. Y la palabra siempre es bien importante en este punto, o sea, siempre recalca mucho este punto. Por ejemplo, cuando el Señor fue tentado, a veces uno lee en el desierto por el diablo, uno lee eso y si a uno le preguntaban, antes uno decía, la pregunta era, ¿cuál es lo más importante o el fondo de ese texto bíblico? Y yo típicamente pensaba, bueno, hay que soportar la tentación, sí, ya. Okay. Y eso tiene que hacerse fuerte en la palabra, sí, y es verdad. Pero lo que pasa en ese diálogo entre el Señor Jesucristo y Satanás es que Satanás está continuamente cuestionando la deidad. Si eres hijo de Dios, si eres tanto, si eres tanto, si eres tanto.
Entonces, esa historia, pero ese hecho, es efectivamente como el Señor Jesucristo establece, reafirma, fortalece su deidad. Y esta es central porque si esto se ataca, si esto entra en una congregación, es la base de todo. Es la base de todo. Cristo es nuestra base, nuestro pilar. Su deidad y su humanidad al mismo tiempo. Porque tenía que ser hombre para llevar el castigo nuestro, pero solamente podía ser Dios, el Hijo de Dios, quien podía vencer en la cruz. Entonces, aquí el llamado de Juan y el énfasis es, esto tiene que defenderse, esta verdad de Cristo tiene que defenderse, y incluso, y yo creo que ahora se entiende por qué si alguien cuestiona esto, ya no hay que juntarse con ellos, no hay que recibirlos amistosamente y no hay que darles el lugar en la congregación. No quiere decir esto, obviamente, ser hostil con las personas, sino que creo que se entiende que hay un punto específico en que es la preocupación de Juan en estos falsos maestros. Respecto de las bendiciones que mencionan acá, obviamente, como procedentes de Dios, Dios Padre y del Señor Jesucristo, también estas se van a dar y van a fructificar, por así decir, al estar nosotros en la verdad y en el amor. Nosotros no somos salvos por obediencia, pero Dios sí quiere que estemos en sus mandamientos y en su amor. Por eso en Juan, el Evangelio de Juan 15, versículos 10 y 11 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Entonces, amor, gozo, acá el Señor Jesucristo mismo nos dice: guarda mis mandamientos. Obedece. Simple de decir, a veces difícil de cumplir. Versículo 4, ya yendo hacia el final de esta predicación, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Ya? ¿Qué significa andar en la verdad? ¿Qué creen que puede significar? Viviendo, sí. Tiene que ver con la vida, ¿cierto? Porque descartemos lo que no es. No quiere decir ir de un punto A a un punto B físicamente. O sea, andar en la verdad no es ponerse a caminar, sino que es vivir en la verdad. ¿Ya? Es como uno anda, camina, a veces se ocupa la expresión, pero se refiere a una vida que está coherentemente, a lo mejor con dificultades, pero coherentemente buscando andar en la verdad. Una forma de vida, sí, exactamente. Es una forma de vida. Y acá el apóstol Juan está contento. Dice: mucho me regocijé porque hallé a algunos de tus hijos andando en la verdad. Nosotros, la verdad, valga la redundancia, tenemos el mandamiento de andar en la verdad. ¿Ya? Andar es algo activo, o sea, uno hace algo para andar en la verdad, me refiero, uno cumple, es un verbo, por así decirlo, y no necesariamente, si es que Juan se alegra por esto, es porque no necesariamente las personas, incluso en una iglesia o que asisten a una iglesia, van a andar en la verdad. ¿Ya? Dice: algunos de tus hijos, podríamos decir, de eso se deriva que no todos los hijos necesariamente siempre van a andar en la verdad. Y otro punto es el mismo regocijo de Juan. Dice, o se evidencia acá, de que la alegría profunda en Juan no era solamente porque los hermanos estaban bien, o porque, no sé, tenían salud y que ellos estaban tranquilos, sino porque andaban en la verdad. Y esto se parece mucho a cuando el apóstol Pablo describe en sus cartas, cuando está triste, por ejemplo, cuando llora,
no es porque estaba preso, porque naufragó, porque tuvo latigazo, etc., sino cuando sabe que hay problemas en alguna iglesia. Y también, similarmente a Juan, se regocija, quizás no tanto, quizás menciona otras cosas más terrenales, pero fundamentalmente se regocija cuando los hermanos están firmes en la fe. Y nosotros debiésemos también buscar eso. El énfasis de Cristo siempre fue espiritual también, en sus conversaciones. Muchas veces, cuando hablaba con las autoridades del Señor Jesucristo, con ciertas personas que registran el Nuevo Testamento, se ve que las personas le hacían ciertas preguntas y Él respondía de manera que a veces no eran tan fáciles de entender, porque el Señor les hablaba espiritualmente. Y en alguna ocasión el mismo Señor Jesucristo les decía, ustedes no entienden porque les estoy hablando espiritualmente. Entonces, el énfasis del apóstol Juan, de Pablo, del Señor Jesucristo es que mis hermanos estén fuertes espiritualmente. Entonces yo les pregunto, no es para que lo contesten ahora, pero en su corazón cada uno nos debemos preguntar, ¿cuánto realmente nos preocupa el estado espiritual de los hermanos? Y lo otro es, ¿entendemos que somos responsables por el estado espiritual de nuestros hermanos? Son preguntas para reflexionar. Veamos algunos versículos que nos van ilustrando. En Hebreos 3, versículos 12 y 13. Un poquito más de agua. Perdón. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, entre tanto que se puede, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos dice eso? ¿De qué somos responsables? De lo que pasa en el corazón de mi hermano. Esta carta fue a los hebreos, ¿cierto? No fue a algún apóstol, no fue a alguna autoridad, sino que fue a los hermanos. Dice, exhortados los unos a los otros. No el pastor anciano solamente. Y dice cada día como algo constante, una preocupación constante. Cada día, entre tanto que se dice hoy. Podemos decir hoy, entonces tenemos que hacer esto. Entonces la responsabilidad no es solo una responsabilidad general, sino que es personal y es de velar para que los hermanos, ningún hermano, se endurezca por el pecado. Hebreos 10, 24 a 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Está bien clarito. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo que el día se acerca bastante. Y estamos esperando ese día. Y dice tanto más, o sea, aumentamos en esto. Unos a otros. Esa palabra, esa expresión es clave, unos a otros. Es una responsabilidad de toda la congregación consigo misma en cuanto a iglesia. Entonces, nosotros los creyentes debemos preocuparnos activamente por el crecimiento espiritual de los demás. Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Entonces, cada necesidad espiritual requiere una respuesta amorosa de la iglesia. ¿Ya? Nuevamente, Tesalonicenses es una carta escrita a la iglesia de Tesalónica, no al liderazgo de Tesalónica. Y todas estas cosas, hermanos, tienen que hacerse en verdad y en amor como Cristo lo hizo. Si no tenemos verdad, vamos a desequilibrarnos y vamos a empezar a dejar pasar cosas que no se deben dejar pasar. Si no tenemos amor, nosotros no vamos a estar siguiendo el ejemplo de Cristo, porque siempre fue
verdad y amor. Siempre fue así. A veces al ojo humano puede parecer duro lo que hizo. Algunos decían, estas palabras que tú dices son duras, ¿quién las puede oír? El joven rico se fue triste, lo sintió como una palabra dura. Cuando hizo la limpieza en el templo porque estaban comerciando, también puede haberse visto como algo duro. Pero dentro de todo eso el Señor vino para poner su vida por nosotros. Siempre tiene que ir verdad y amor juntos. En 1 Corintios 12, 25 y 26 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Entonces, la iglesia es un cuerpo. El estado espiritual de un miembro afecta a todos. Por esto es la carta, por esto Juan se preocupa por esta señora y sus hijos. Por eso Pablo se preocupaba por las iglesias. ¿Qué pasa con mi hermano espiritualmente? ¿Cómo lo fortalezco? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hacemos eso en verdad y en amor? Y esto obviamente solamente podemos hacerlo con la dirección de Dios, a través de su palabra, en oración y en obediencia. Oremos al Señor. Señor, damos gracias porque tu palabra es fiel, Señor, porque tu palabra es la fuente de toda tu sabiduría, Señor, y tú nos has dado el privilegio de poder tenerla, de leerla con libertad, Señor. Una fuente inagotable, Señor, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a cumplir esto que tu palabra nos enseña, a entender tu verdad y amor, a conocer tu verdad y amor, pero también a nosotros mismos vivir así como es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a sentir esa responsabilidad por el crecimiento, por la fortaleza espiritual de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser indolentes, Señor, a no ser solamente nominales o que nos guste solamente, Señor, los ritos, sino que de corazón y buscándote a ti con sinceridad, procurar amarte a ti y amar a los hermanos de una manera que sea en verdad y en amor. Que podamos continuar orando los unos por los otros, Señor. Que sintamos este peso, pero no para amargarnos, sino para motivarnos, para que tu palabra nos guíe, nos lleve a cumplir tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar por el camino que tú tienes preparado para nosotros desde tanto tiempo atrás, Señor. Solamente contigo podemos hacerlo. Pedimos esto y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.